A lo largo de los siglos, los hombres lobo fueron considerados monstruos, sombras que cazaban bajo la luz de la luna llena, portadores de una maldición. Pero nunca nadie se preguntó, ¿qué pasaría si esa maldición fuera solo el principio de algo mucho más antiguo? Esta historia no es sobre el miedo, es sobre el cambio, sobre el final de una era y el nacimiento de algo que nunca debió despertar. Porque cuando la oscuridad se convierte en equilibrio y el aullido deja de ser un grito de guerra, es ahí cuando comienza la verdadera historia. El último hombre lobo, la historia que lo cambió todo. El final del que no hablarán las leyendas. Todo comenzó en la noche en que la luna desapareció del cielo. No se cubrió con nubes, no fue eclipsada por su sombra. Simplemente ya no estaba, como si alguien la hubiera borrado con un dedo en el lienzo negro del universo. La gente no entendía, escribían a las agencias de noticias. Los científicos se encogían de hombros. Nadie sabía que esto era un presagio, el primer signo de que algo antiguo había despertado. Algo profundo, olvidado. Se llamaba Kael, un nombre que no estaba en las crónicas, no sonaba en los mitos, no existía en ningún idioma del mundo, porque todos los que sabían ese nombre murieron en la misma época que el tiempo que podía mantenerlo. Él no era solo un hombre lobo, era el progenitor, el que creó el primer grito al amanecer de la humanidad, el que desgarró la carne del ser humano no por hambre, sino por odio hacia su especie. Kael despertó en el cuerpo de un hombre, un joven llamado Ribe. Vivía en una ciudad trabajando en un taller de automóviles, olvidado por todos, excepto por algunos clientes y un viejo abuelo. No sabía que en su sangre corría el veneno de una antigua raza. Hasta que una noche despertó en un callejón entre dos edificios abandonados, desnudo, cubierto de sangre. Al principio pensó que lo habían golpeado, pero las huellas decían lo contrario. Él había desgarrado algo, o a alguien, y no estaba solo. Las huellas eran dobles, como si no hubiera estado solo en su caza. Esa misma noche, la ciudad se llenó de humo. La gente hablaba de extraños ruidos provenientes de las alcantarillas, personas sin hogar desaparecidas, animales muriendo de miedo. Ribe veía sueños. Al principio, solo imágenes espeluznantes. Luego, escenas completas. Estaba en el centro de un campo cubierto de huesos. Frente a él, 3 figuras, altas, desnudas, con los ojos sin blancos. Uno susurraba: «No estás solo. Hemos regresado. Te estábamos esperando para que despertaras». Y entonces empezó a sentir hambre. No humana, no carnal, no sexual, sino bestial, profunda, como si su interior buscara carne para recordar el sabor. La primera transformación ocurrió de repente. Su amiga Sydney vino a visitarlo, le trajo comida, él se rió y no entendió cómo terminó encima de su cuerpo, desgarrando su pecho mientras el corazón aún latía. Gritó, pero su grito no era el suyo, era de lobo. Trozos de piel colgaban de sus patas, los dientes rechinaban al regresar a la mandíbula. La mató, pero no por completo. Algo dentro de Sydney permaneció. Ella lo miró desde la oscuridad y a la noche siguiente lo vio de nuevo, viva, desfigurada, pero con los ojos llenos de la misma oscuridad que en su sueño. La ciudad comenzó a colapsar, no por explosiones, por pánico. La gente veía figuras extrañas en los techos, aullidos durante la noche, casas con ventanas arrancadas. La policía trató de ocultar todo, pero los cuerpos no cabían en los morgues. Entonces recurrieron a los militares, y estos a personas del programa Omega, un proyecto secreto creado después de la Segunda Guerra Mundial. Allí estudiaban mutaciones paranormales. Fueron ellos los que rastrearon a Ribe, y vinieron por él. La lucha fue rápida. Él no se resistió. Quería entender qué le estaba pasando. Lo llevaron a un complejo subterráneo fuera del estado. Allí conoció a aquellos que también no eran completamente humanos. Eran 6,
cada uno con su propia historia. Uno era hombre lobo desde su nacimiento, otro lo se convirtió después de una mordedura en el Tíbet, la tercera tras un experimento con ADN. Pero solo él, Kael, era el verdadero. Los demás lo sentían. Inclinaban la cabeza sin darse cuenta. Él era su Dios, escondido en el cuerpo de un simple mortal. Lo mantuvieron en una celda de cristal de plata. Le daban comida, mantenían conversaciones, pero él oía el llamado, desde las entrañas de la tierra, lejos, en las cuevas heladas de Islandia, en lo profundo de una grieta volcánica, allí donde la sangre de los progenitores había sido sellada. Sabía que si llegaba allí, todo cambiaría, dejaría de ser Ribe, y se convertiría en lo que una vez fue, en lo que su nombre desgarraba la lengua. El escape ocurrió en la noche del eclipse. La luz se apagó en el complejo. Las cámaras cayeron. Uno de los guardias aulló. Luego comenzó a hablar en un idioma desconocido. «Vuelve, conviértete, destruye». Ribe rompió las paredes. Su cuerpo brillaba y se deformaba. Su grito hizo que el corazón de uno de los soldados explotara de miedo. Salió al exterior, desnudo, cubierto de sangre, pero ya no era humano. La caza comenzó. Caminó hacia el norte, a través de los bosques, a través de las ciudades, a través de las personas que se cruzaban en su camino. No mataba a todos, solo a aquellos que llevaban dentro una pizca de miedo, porque el miedo lo llamaba, y llamaba a otros. Los hombres lobo comenzaron a aparecer por todas partes. Algunos despertaron, otros se infectaron. Algunos simplemente sintieron el llamado. Ellos no eran una sola manada. No, eran un pueblo de sangre olvidada. Corrían hacia él, desde Alaska hasta Perú, desde los pantanos de Luisiana, desde las minas de Ucrania, desde las selvas del Congo. Algo los atraía, al centro, hacia aquel que recordó quién era. La humanidad comenzó a comprender que esto no era una epidemia. Esto era una rebelión contra aquellos que se reían de la noche, quienes hacían de la luz su aliada, quienes no comprendían que la oscuridad no es maldad, es hogar. Las ciudades comenzaron a arder. El ejército disparaba a las siluetas, pero éstas desaparecían. Uno de los generales dijo en vivo: «No sabemos quiénes son, pero ellos nos conocen». Y 3 horas después, fue encontrado muerto, con garras en el corazón. La batalla por Washington marcó el inicio de la caída. Decenas de miles fueron asesinados, pero no por bestias, sino por aquellos que aún eran humanos, hasta la luna llena. Los psicólogos no podían hacer frente. La gente se volvía loca. Comenzó la migración. Millones abandonaron las ciudades, buscando refugio en templos, desiertos, montañas. Pero el lobo los seguía. Ribe ya no era el mismo. Su cuerpo cambió. Sus ojos, 2 agujeros negros. Las garras, como cuchillas. Pero lo más aterrador no estaba ahí. Él no desgarraba gargantas por placer. Susurraba. A cada víctima. Les hablaba de lo que habían olvidado. Que la humanidad es solo una cara temporal de la bestia. Que bajo la piel están los huesos de aquellos que una vez aullaron a las estrellas. Él era maestro, ejecutor, profeta. Un día vino hacia él un niño, común, asustado. Él no lo mató, le dio una garra y le dijo: «Cuando olviden quién eres, recuérdame». El niño se fue, y esa noche no hubo asesinatos. Pero el gobierno no se rindió. Crearon el proyecto Purgatorio, un complejo nuclear capaz de evaporar todo un estado. Una trampa. Sabían hacia dónde se dirigía, y esperaban. Pero cuando él entró en la zona de explosión, no estaba solo. Lo acompañaban cientos, viejos, nuevos, mujeres, niños, todos con colmillos. La bomba explotó, pero la oscuridad no desapareció, porque no era un cuerpo, era memoria, una canción que no se puede detener. Un mes después de la explosión, en Japón se habló de una nueva luna, roja, con ojos. La gente temía mirar al cielo.
porque cualquiera que lo hiciera sentía el calor en el pecho y escuchaba cómo su corazón cambiaba de ritmo. Kyle no murió. Regresó en otro cuerpo. Fue un oficial en el sur de México, luego una mujer en Irán, luego un niño en Siberia. Estaba en todas partes y en ninguna, porque ahora ya no era un cuerpo, era una forma, y el mundo ya no pertenecía a aquellos que caminan de día. ¿Escuchaste el susurro fuera de la ventana? No era viento, era la memoria. Y si no lo olvidas, Él vendrá. El mundo ya no sabía a quién pertenecía la noche. Las fronteras se desvanecieron, las leyes dejaron de existir. En la sombra de las megaciudades comenzaron a surgir nuevas ciudades. No para los humanos. Las llamaron los refugios. No estaban en los mapas, pero si caminabas por las afueras de Los Ángeles o te perdías entre las ruinas de Detroit, podías escuchar el llamado. Lúgubre, silencioso, directo a tu cabeza. Eres uno de nosotros. Alguien caminaba, alguien se quemaba vivo, temiendo convertirse en uno de ellos. Ahora, Rive se llamaba de otra manera. Lo susurraban como el infinito. Su cuerpo podía morir, pero su esencia, no. Se movía a través de la mordedura, a través de la mirada, a través de la sangre. Se convirtió en una idea, un virus, un dios. Todo aquel que aceptaba el miedo le abría la puerta, y él entraba. En el tercer año de la era de las sombras se formaron facciones. No todos los hombres lobo estaban a su lado. Algunos querían paz, algunos recordaban el amor, otros se desgarraban a sí mismos solo para no aullar. Al frente estaba Sara, la misma Sydney, cuyo cuerpo él desgarró en la primera noche. Ella sobrevivió, cambiada, pero manteniendo la razón. Ella creó la Orden de la Resistencia, los quebrados, pero no sometidos. No mataban humanos, los protegían, los escondían. Intentaban detener el avance del círculo de Kyle. Y cuando él se enteró, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Él vino a ella, no de noche, sino de día, con su forma humana, observando cómo ella guiaba a los niños por la granja subterránea donde cultivaban alimentos. Y ella también lo sintió. Era él. Su conversación duró 5 minutos, pero cada palabra fue como una cuchillada a sus venas. Tienes miedo de ti misma, Sara, pero yo lo he aceptado. Mataste a millones, te convertiste en una plaga. Me convertí en libertad, no me escondo. Eres el final. No, soy el comienzo. Ella disparó. Una bala de plata, directo al ojo. Él cayó. La sangre se derramó, pero solo por un segundo, porque en el momento en que pensaba que todo había terminado, su propia sombra se levantó, se soltó del suelo y se hundió en su garganta. No era él, era su rastro. Su esencia infectaba no solo cuerpos, sino también los sueños y los miedos. Aunque él muriera, él permanecía dentro de ti. Sara sobrevivió, pero sus ojos se oscurecieron y ahora escuchaba las voces de aquellos que había matado, porque ahora ellos estaban dentro de ella. Mientras tanto, en las profundidades de la Antártida, donde los estadounidenses habían construido el laboratorio Neuralgia, ocurría algo aún más aterrador. Habían creado una copia, un hombre lobo artificial, un híbrido genético, potenciado con nanotecnologías y controlado a través de neuroimplantes. Se les llamaba los Azules, 5 guerreros, sin voluntad, sin moral, solo un objetivo: destruir a todo aquel que llevara la sangre de Kyle. Estas criaturas no aullaban, zumbaban, crujían por su propio estrés. No estaban vivos, pero tampoco muertos. La primera batalla ocurrió en Toronto. 3 hombres lobo de la manada Echo desaparecieron en 11 segundos. Uno de los azules perdió su brazo, pero siguió luchando, hasta que el lobo le desgarró la garganta, y luego se hundió a través del suelo, porque el cadáver explotó. Resultaron ser kamikazes, bombas biológicas con dientes, y se multiplicaban rápidamente.
Ya para el siguiente mes, los azules eran 200. Kael entendió. Esto era su error. Estaba aullando demasiado fuerte. Y ahora, incluso la humanidad, en agonía, decidió dar respuesta. Pero no con luz, sino con oscuridad, recogida en el laboratorio. En respuesta, Kael liberó a los antiguos. 5. Ciegos. Gigantes. Hechos de mármol y cicatrices. Seres que dormían en los glaciares mucho antes de la invención de la escritura. No eran lobos, pero tampoco dioses. Su lenguaje era el dolor, su paso, un terremoto. Quemaron Alaska en 3 días y luego desaparecieron. Porque no fue un acto de guerra, fue un manifiesto. Ahora el mundo entendía. Ya no había un centro, no había fronteras, solo lobos y aquellos que huían de ellos. Pero lo peor estaba por venir. Comenzaron a infectarse los niños nacidos después de la primera ola. Nunca habían sido humanos. Su piel se agrietaba bajo el sol. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Su grito era como ultrasonido. La gente los llamaba inocentes. Y luego dejaron de darles nombres, porque los nombres no salvaban. Solo quemaban el corazón cuando había que matar. Kael sabía que su cuerpo sería encontrado. Su envoltura. La dejó en un sarcófago bajo la ciudad fantasma en Alemania, por si la memoria comenzaba a desvanecerse. Pero antes de acostarse en la piedra, entregó una parte de sí mismo, al mismo niño que una vez vino a él. Ahora tenía 16 años, y su nombre era Finn. Finn no sabía quién era, pero veía sueños, de bosques donde no había luz, de colmillos, de alas, de una voz que susurraba: «Serás el último, o el primero». No quería ser como ellos. Huía. Trataba de esconderse en un monasterio, en el desierto, en el mar, pero aún sentía el llamado. Y en la noche en que un satélite cayó y la oscuridad cubrió el planeta por completo durante 24 horas, Finn se dio vuelta, no en un lobo, sino en algo distinto, con manos cubiertas de musgo negro, con ojos que reflejaban los sueños ajenos, con una voz que hacía que las paredes se desmoronaran. Se convirtió en lo que estaba después de Kael, en evolución, y él no quería guerra, pero la guerra vino por él. Finn no eligió ser el siguiente, no pidió fuerza, no deseaba poder, pero la sangre de Kael, vertida en sus sueños, creció, y cuando todo el mundo se sumió en la oscuridad después de la caída del satélite, Finn se convirtió en el núcleo, aquel que no solo aullaba, sino que hablaba a través del cosmos. Su voz la escucharon no solo los hombres lobo, la sintieron aquellos que estaban más allá de la vida. Los muertos en tumbas abiertas empezaron a moverse. El cerebro de madres muertas, enterradas con sus bebés, brillaba con destellos de memoria. Era un llamado, no dirigido al aire, sino a la tela de la realidad. Algo se había abierto, algo antiguo, no lobuno, no humano, primordial. Finn dejó de ser cuerpo. Su piel se agrietó y sus huesos crecieron en una forma que la anatomía no reconocería. No era un lobo, era una marca, como si el mismo planeta tratara de expulsar de sí una criatura olvidada durante millones de años. Escuchaba a los antiguos, a aquellos que existieron antes de los dioses. Susurraban: «Eres demasiado débil. Aún eres humano. Deshazte de ello». Pero Finn resistió. Recordaba a su madre. Recordaba a su perro, que murió en sus brazos. Recordaba la voz de su padre gritando desde un coche en llamas. Ese recuerdo era su armadura. No quería ser como Kael. No quería convertirse en el símbolo del fin. Pero ya lo estaban siguiendo. La manada de la sangre. Eran 7. Descendientes de los azules, pero mutados en nuevos portadores de terror. No tenían ojos, solo hendiduras brillando con fuego. No les preocupaba la orden, los guiaba el hambre. Sentían que Finn era la clave, no para la victoria, sino para la completa unión. Si lo devoraban, se convertirían en puertas.
aquellos por donde vendría una criatura cuyo nombre no cabe en los sonidos. La muerte no como fin, sino como una nueva era. Lo alcanzaron en Portugal, en una vieja biblioteca abandonada en la ladera de una montaña. Finn estaba solo, pero no huía, esperaba. Estaba en el centro, desnudo, cubierto de ceniza y quemaduras, rodeado por un círculo de sangre. No para protegerse, sino para concentrarse. Saltaron sobre él, abrió la boca, y el sonido que salió no fue un aullido, fue un golpe, como si 1000 tambores se estrellaran contra el aire. Uno de los 7 explotó instantáneamente. Los demás se abalanzaron sobre él. La batalla duró 47 segundos. En ese tiempo, la ciudad de abajo dejó de existir. Las piedras flotaban por el aire. Las olas se levantaban sin mar. Finn sobrevivió, pero no como humano. Su cuerpo estaba destrozado, su mente se quebraba. Estaba sentado en los escombros, y por primera vez en todo este tiempo, lloró. Porque entendió. Se había convertido en lo que temía, un símbolo. Mientras tanto, en Brasil, comenzó la masacre en Belém. La gente pensaba que al menos les quedaba un refugio, pero los lobos iban bajo tierra, a través de túneles, a través de minas. Cuando la ciudad comenzó a hundirse en su propia sangre, apareció una señal en el cielo, una silueta de Kael, como grabada en las nubes. Era un desafío. El mundo entendió. Donde quiera que estuviera Finn, ya no podía esconderse. Tenía que elegir. Sara, agotada, casi perdida, lo encontró en los bosques de Polonia. No llegó sola. Estaba con aquellos que aún creían que la humanidad se podía recuperar. Cayeron de rodillas al verlo, porque ya no era un joven, era un árbol, una piedra, una bestia, luz y oscuridad, pero su voz seguía viva. «No seré un dios», dijo él, «seré un espejo, para que todos vean lo que se han convertido». Y entonces comenzó la reescritura. Fue hacia la gente, solo, sin armas, sin colmillos, sin miedo. Y en cada ciudad donde aparecía, alguien moría. No por mordedura, por conciencia. La gente caía, solo al mirarlo a los ojos, porque veían lo que realmente eran, lo que se habían convertido, lo que podrían haber sido. Él no mataba, mostraba, y eso era peor que la muerte. Kael observaba. Sabía que Finn había cruzado la línea. Ya no era una amenaza para la humanidad, sino para todo el sistema, porque si el hombre ya no teme al lobo, el lobo deja de ser nada. Y entonces Kael regresó, en el cuerpo de una mujer, joven, de cabello rojo, con ojos color ceniza. Se llamaba Noah. Nació después de la caída de la civilización. Nunca conoció internet, ni la luz, ni los libros, solo sangre, solo aullar. Y llevaba en sí la chispa de Kael. Ahora él estaba en ella, pero de otra manera, más fría, más precisa. Y fue tras Finn. En la siguiente escena se encontraron, en la cima de un rascacielos destruido en Berlín. Ninguna palabra, solo viento y pasos, y una sola pregunta que ella le hizo, mirando su corazón. ¿Los salvarás o los reescribirás? Finn cerró los ojos, y la tierra bajo ellos comenzó a resquebrajarse, porque él eligió. Cuando Finn abrió los ojos, el cielo se partió. No era una metáfora. La atmósfera física se rompió como vidrio bajo un golpe. Alrededor de ellos, en la cima del Berlín destruido, el espacio vibraba. El tiempo comenzaba a derretirse. La gente que los miraba desde las ruinas olvidaba quiénes eran. Los niños perdían la voz. Los ancianos recordaban cómo eran lobos. Todo se mezclaba, porque ya no había bien ni mal, solo elección. Kael en el cuerpo de Noah lo miraba sin parpadear. No atacaba, no amenazaba. Ella esperaba. «¿Crees que merecen una oportunidad?», dijo ella, y su voz no era una sola. Sonaba como un coro de 1000 bestias, rompiéndose hacia afuera. «Yo creo que merecen la verdad», respondió Finn. Y entonces comenzó, sin aviso, sin señal, solo silencio, y luego una explosión.
Los cuerpos se estrellaron entre sí con tal velocidad que el aire alrededor se evaporó. Dientes en carne, garras en hueso. No fue solo una batalla entre dos seres, fue una batalla entre dos épocas, la vieja y la que podría convertirse en nueva. Cada golpe de Finn no solo destruía, sino que creaba. Cada golpe de Noah destruía incluso recuerdos. No luchaban por poder, luchaban por la definición misma de lo que significa ser. La sangre caía del cielo, real, roja, como si el planeta mismo estuviera perdiendo el pulso. A cientos de kilómetros en las montañas, los animales caían muertos. Un volcán en Islandia comenzó a susurrar. El mar en la costa de Japón de repente desapareció. No se fue, simplemente dejó de ser. Esta lucha lo rompía todo. Noah saltaba por el aire, como una sombra. Sus huesos se rompían y se reconstruían en el aire. Finn brillaba desde adentro. Su cuerpo crujía, pero se mantenía. Dentro de él no había fuerza, sino fe. Fe en que incluso después de todo, la humanidad puede elegir algo. Que no todo estaba perdido. Y cuando lo atrapó, clavándole las garras en el pecho, no lo mató. Entró en su mente y le mostró. Niños muertos apresuradamente. Una ciudad quemada por una señal. Animales encadenados. No lo acusaba, mostraba. Y algo en ella vaciló. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Ella gritó. Y en ese grito, por primera vez, no había fuerza. Había dolor. Mientras tanto, el mundo contuvo la respiración. Todas las pantallas se apagaron. Todos los lobos se detuvieron. Todos los humanos alzaron la vista hacia el cielo. Algo se acercaba. Desde la oscuridad. Desde la grieta en el cielo. Demasiado enorme para comprender. No traía luz ni forma. Solo una esencia. Y cada uno que lo miraba, escuchaba su propio miedo. Pero Finn ya sabía qué hacer. Abrió las manos. Noah cayó. No muerta. Rota. Y él miró al cielo y dijo: no les permitiré reescribirnos. No de nuevo. No a través de mí. Y entonces se clavó las garras en el pecho y arrancó su corazón. Latía, pero no en rojo, en luz. La levantó hacia el cielo y pronunció una palabra que no se puede traducir, que no se puede recordar, pero que todos conocían, la esencia. Y la criatura retrocedió, no desapareció, simplemente se apartó, porque por primera vez, en eones de tiempo, alguien eligió no la fuerza, sino el sentido. El mundo se desplomó y nació de nuevo. La manada de Kael desapareció. Solo quedaron lobos, no esclavos, sino seres. Sara lideró a los guardianes. Los humanos y los hombres lobo comenzaron a construir lo nuevo, lentamente, dolorosamente, pero juntos. Y Finn se disolvió. No murió. Se convirtió en leyenda, una canción, un susurro en la sangre de cada uno que está al borde. A veces, en la noche más silenciosa, si escuchas con atención, escucharás. No estás solo. Pasaron 3 años. La gente lo llamó el tiempo del silencio. El mundo ya no se dividía en día y noche. El sol regresó, pero de alguna manera diferente, como si fuera ajeno. Brillaba, pero no calentaba. Los lobos ya no aullaban. Los humanos ya no construían ciudades. Todos se habían escondido. Y solo aquellos que sobrevivieron a la gran batalla en las ruinas de Berlín sabían: esto no es el fin. Es una pausa. Una pausa antes de una nueva página. Sara ahora era un símbolo. La llamaban la guardiana. Su manada ya no cazaba. Ellos protegían. Mataban solo a aquellos que traían dolor. No construían civilización. Limpiaban sus restos. Quitaban las cenizas de los cuerpos donde aún latía la vida. Ella pensaba que todo iba hacia la restauración, hasta que encontraron el cuerpo. Lo descubrieron en las minas de Tbilisi, donde nadie había vivido en los últimos 10 años. Un hombre. Parecía tener unos 30 años. El corazón arrancado. La sangre cubierta de símbolos. En las paredes, símbolos. Uno de ellos era reconocible. Solo uno.
en un idioma antiguo, conocido por solo 3 personas en el mundo. Su nombre, Finn. Sara se dirigió hacia allí al amanecer, pero el corazón en su pecho latía traicionero. La acompañaba Theron, un lobo mudo que alguna vez le salvó la vida. No hablaba, pero sus ojos eran más honestos que cualquier palabra. Y hasta él, al ver el cuerpo, retrocedió. Porque el olor era real. Finn estaba allí. No un espíritu, no una idea, un cuerpo, muerto, pero vivo por el rastro, como si alguien hubiera intentado recrearlo. Y entonces comenzó el temblor de la tierra. No un terremoto, sino respiración. Desde las minas, desde las profundidades, como si alguien estuviera allí, bajo capas de tiempo, sintiendo que, arriba, nuevamente se pronunciaba su nombre. Sara sabía. Tenía que irse. Pero era demasiado tarde. Uno de los grupos que quedó en la superficie desapareció. Sin sonido, sin rastro, solo tela rasgada y arañazos en la roca. Gigantes, como si fueran hechos por garras, desde adentro. Theron le señaló la pared. Señaló un símbolo, y ella se quedó inmóvil. Era el signo del círculo de las líneas. Un antiguo culto que creía que Finn no era la salvación, sino la llave. Y si lo desbloqueaban, podían liberar al verdadero Kyle. No al que vivía en Noah, sino al primigenio. Una esencia que ni las estrellas pudieron contener. Ellos creían que todo lo que había hasta ahora era solo una copia. Y entonces Sara lo entendió. Finn no había desaparecido. Se había ido hacia dentro de sí mismo. No derrotó al monstruo. Se convirtió en su recipiente. Y si alguien había encontrado una manera de devolver su cuerpo, entonces el ritual ya estaba en marcha. Reunió a todos los que quedaban. Viejos hombres lobo. Humanos con cicatrices de mordeduras, pero que nunca se transformaron. Incluso una bruja de Bolivia, que vivía en los pantanos y decía que Finn era el azote de la memoria del planeta. Se unieron, pero ya era tarde. En París desapareció un distrito. No hubo explosión, no hubo ataque, simplemente desapareció. Solo quedó un agujero, y dentro, runas, una silueta solitaria, un niño, sin ojos, estaba en el centro, y sonreía. Cuando los soldados se acercaron, todos se dieron la vuelta al mismo tiempo, y se degollaron entre ellos. En la sangre sobre el asfalto, apareció de nuevo un nombre. Finn. Alguien estaba recogiendo partes de su alma, esparcidas después del sacrificio. Alguien quería devolverlo, pero no para salvarlo, para desvelarlo. Y Sara sabía quién. Noah. La mujer en cuyo cuerpo vivía Kyle sobrevivió. Después de la batalla, desapareció. Todos pensaron que se disolvió, pero se fue hacia abajo, más profundo, en las salas negras bajo el Sáhara, un lugar donde nació la propia idea del miedo. Allí, en completa oscuridad, encontró lo que quedaba de Kyle: ceniza, un diente, un fragmento de costilla y una voz. Volvió a susurrarle, y ella aceptó. Su mente estaba rota, pero su cuerpo era más fuerte que nunca. Ahora ya no era mujer, no era un recipiente, se convirtió en el mecanismo del regreso, y su objetivo era abrir el portal, para dejar entrar no solo la oscuridad, sino lo que existió antes de la oscuridad. Finn, si alguna vez estuvo vivo, ya no podía resistir. Sus restos eran utilizados como llave, y entonces la única esperanza para detener la catástrofe era entrar en el lugar donde él había ido, hacia adentro, hacia la conciencia, hacia la memoria, hacia la esencia. Sara comenzó el ritual, junto con la bruja. Unieron la sangre del lobo, las cenizas y el pulso de la tierra, y la puerta se abrió, hacia el interior del cielo, hacia algo que no tenía forma ni dirección, y ella dio un paso hacia allí. Dentro no había cuerpo, no había paredes, solo sombras, millones de ellas, todas con el rostro de Finn. Cada una susurraba algo, algunas pedían ayuda, otras amenazaban, otras solo aullaban. Ella caminaba entre ellas hasta que lo vio, al verdadero, atado,
desnudo, pero aún vivo. Él levantó la vista. ¿Has venido?, dijo él. Ella asintió. ¿Sabías que esto iba a pasar? Él asintió. ¿Entonces podemos cambiar todo? Finn no respondió, porque detrás de él se levantó una sombra, más grande que el cielo, sin rostro, sin fin, y dijo: «No viniste a salvar, viniste a demostrar que los humanos son solo ecos de la bestia». Y todo comenzó a desmoronarse. Sara no retrocedió. La sombra detrás de Finn creció, llenando todo a su alrededor. No se movía, pero el mundo crujía por su presencia. No había sonido, no había dolor, pero dentro de Sara algo comenzó a romperse. No su carne, su mente, su memoria. Como si alguien con una pala estuviera cavando su pasado, arrancando imágenes de su madre, el olor de la lluvia de su niñez, las risas de sus amigos. Todo desaparecía, dejando agujeros negros. Cayó de rodillas, sintiendo que pronto dejaría de ser ella misma. Pero Finn se levantó. Estaba agotado, medio desnudo, encadenado por la oscuridad, pero susurraba su nombre. «Sara, eres real. Recuerda, recuerda». Luchaba con cadenas invisibles, y detrás de él la sombra comenzó a extender tentáculos, no físicos, sino mentales. Se clavaron en Sara, llenándola de recuerdos ajenos. Sangre brotó de sus ojos. Vio los sueños de los antiguos, momentos en los que los hombres lobo sintieron por primera vez el miedo de los humanos. El primer grito, la primera mordedura, el primer ritual donde la sangre del lobo se mezcló con la sangre del niño. Sintió todo. Cada muerte, cada grito, cada víctima, sacrificada no por supervivencia, sino por placer. Pero en el centro de este dolor estaba Finn, de pie, doblado, pero brillando. No rogaba, no llamaba, simplemente estaba, y eso se convirtió en un ancla. Sara saltó, agarró la garra clavada en su propio hombro, la arrancó, se acercó a Finn y le cortó el pecho, no para matarlo, sino para abrirlo. La luz salió de su interior. No era blanca, era cálida, viva, no fuerza, sino esencia. La sombra siseó, el aire tembló, pero no desapareció. Avanzó, y en el momento en que todo comenzó a desmoronarse, cuando todo se deshacía en nada, alguien la detuvo. Era Terón. Salió desde detrás de Sara, sordo, silencioso, siempre en las sombras. No tenía dones, no poseía habilidades sobrenaturales. Era solo un lobo, pero atravesó el dolor, a través de la oscuridad ancestral, porque en él no había miedo, no porque fuera valiente, sino porque era humano. Miró a los ojos de la sombra y simplemente la abrazó. Esto duró un segundo, pero en ese momento la sombra se estremeció y por un breve instante se convirtió en humana, mujer, madre, sola, quemada viva. En sus ojos, lágrimas. En sus labios, un nombre, no pronunciado. Y ella desapareció. Todo a su alrededor se hizo más silencioso. Finn cayó. Sara lo sostuvo. Terón cayó. Su corazón no resistió. Pero su rostro estaba tranquilo. Sobrevivieron. Pero cuando despertaron, había pasado un día. Sobre ellos, un cielo gris. El aire, como si estuviera despresurizado. Y en la distancia, retumbaba. Como si fuera la voz de miles de cuerpos. Era el mundo, pero no el suyo. Mientras estaban en la conciencia de Finn, todo había cambiado. Afuera pasó un mes, y en ese mes, Noa regresó. Ella reunió el ritual, levantó a los cultistas del círculo. Encontraron el último fragmento del cuerpo de Finn, enterrado profundamente en Indonesia. Y ahora, ella iba hacia las puertas, esas mismas de las que nadie hablaba en voz alta, las que fueron construidas antes del nacimiento del tiempo, donde la oscuridad no es enemiga y la luz no es salvación, las puertas que solo pueden abrir aquellos que conocen el miedo y lo aceptan. Finn estaba débil, Sara agotada, pero ambos sabían, si no la detenían ahora, todo lo que hicieron, todo por lo que murieron, se destruiría.
Necesitaban un ejército, no de lobos, no de humanos, sino de aquellos que están entre. Y en ese momento, alguien salió del bosque, alto, desfigurado, todo lleno de cicatrices, pero con los ojos en los que ardía el fuego de la voluntad ancestral. Me llamaban Raelen, fui el primero. No desgarraba por sangre, sino por equilibrio, pero luego me aprisionaron. Se acercó, se arrodilló frente a Finn y susurró: «Oí tu grito y vine para luchar». Y detrás de él salieron otros. Caminaron en silencio. El bosque se apartaba ante ellos, como si sintiera: aquí comienza lo que no ha existido por 1000 años. Tras Finn y Sara, ahora estaban aquellos que nadie conocía. Ni hombres lobo, ni humanos. Seres atrapados en mitos, en piedras, en la memoria del planeta. Raelen fue el primero de ellos, alto, con cuerpo como si estuviera esculpido en piedra, pero vivo. En sus ojos había tantos siglos que incluso Finn se sintió joven a su lado. Detrás de él venían los demás, el sin rostro On, cuyo cuerpo estaba cubierto de símbolos, su hermana gemela, Emer, mitad bestia, mitad humo, y el más espantoso, Garras del Sueño, una criatura que solo aparece cuando el tiempo se duerme. Finn sabía. Hasta las puertas quedaban 2 días de camino, pero no eran días normales. El espacio se comprimía. Con cada hora, las leyes se quebraban. Los árboles crecían hacia atrás. El agua fluía hacia arriba. Las personas en las aldeas cercanas perdían la voz. Algunos mataban a sus hijos para no oír el llamado. Otros se adentraban en el bosque y ya no regresaban. El mundo comenzaba a desmoronarse. Todo lo vivo sentía. Lo que se avecinaba no podía ser sobrevivido. Pero Noah ya estaba allí, en las puertas. Estaban en el corazón de un cráter abandonado, rodeado de cráneos gigantes rotos. Las piedras flotaban en el aire. En el centro, un monolito negro, en el que pulsaba el símbolo de Kael, ya no como un signo, sino como un ser vivo. A su alrededor, el culto. Humanos y hombres lobo, fundidos en un solo ser. Sus huesos se transparentaban a través de la piel. Sus movimientos eran espasmódicos, como si alguien los controlara desde adentro. No vivían, no morían, esperaban. Por la noche, sobre el cráter, el cielo se abrió, pero no hacia arriba, hacia abajo, como si la misma tierra se volviera transparente. Y en lo que parecía estar en lo profundo, había ojos, millones de ojos. Todos miraban hacia arriba, hacia Noah, y esperaban. Finn se detuvo a 100 metros de las puertas. Su corazón ya no latía como un órgano, sino como un tambor. Sentía a cada uno, a Sara cerca, a Raelen detrás, a las garras del sueño, que desaparecieron en el momento en que fueron necesarias, y sentía dolor, el suyo, el de todo el mundo. Pero no temblaba. Sabía, no hay marcha atrás. Avanzó, solo. Noah estaba de pie, con las manos caídas. Detrás de ella, el culto, todos callados. Finn se acercó, y solo entonces ella habló. «No detendrás esto. Incluso si me desgarras en pedazos, ya se ha despertado. Está esperando. Tú solo eres la puerta». Finn asintió. Su voz fue suave, pero todos lo oyeron. «Entonces me convertiré en la puerta, que no puede ser abierta». Se lanzó hacia ella. Noah echó una mirada, y el tiempo se detuvo, literalmente. Todo se paralizó, incluso el viento, incluso las aves, incluso la muerte. Solo ellos dos se movían, y en esa pieza de un mundo congelado, estalló el combate. No fue físico, no se golpeaban con los puños, se golpeaban con memorias, con imágenes, con gritos, con momentos. Ella le mostró la muerte de su madre, él, su primera víctima, ella, el miedo a que los humanos traicionaran, él, el momento en que ella mató a un niño, sin vacilar. Cada recuerdo fue un golpe, cada uno, un dolor. Y él aguantó, porque en él estaban Sara, Raelen y todos los que lo seguían. Rompió su envoltura, desgarró su voz,
y entonces el culto rugió. Las puertas se abrieron, y de ahí salió algo, sin forma, sin nombre. No se movía, llenaba el aire, los pensamientos, el deseo. Y Finn gritó, no por dolor, sino como un desafío. «Soy hijo de la luz y la oscuridad. Soy lo que queda. Y elijo». Se lanzó dentro de las puertas, y el mundo se detuvo. Dentro no había luz, no había forma, no había nada que pudiera ser percibido por los ojos. Finn caía, pero no hacia abajo, caía hacia adentro, hacia el fondo de sí mismo, hacia el fondo del mundo, hacia la memoria de todo lo vivo. Alrededor no había fronteras, solo un eco infinito, no de sonido, sino de sensación, como si el planeta mismo lo estuviera mirando, y en cada capa de ella sonaba la misma pregunta. «¿Quién eres?». No respondió, porque él mismo no lo sabía. Era humano, era un hombre lobo, era hijo del llamado, heredero del dolor, recipiente de poder. Pero ahora, él era el que entró, el que abrió, y el que debía cerrar. A su alrededor comenzó a formarse algo. El espacio adoptó contornos. Primero, un bosque, pero no el que conocía. Las hojas, negras, las ramas, como dedos de muertos. Bajo sus pies, ceniza y sonidos, infantiles, femeninos, masculinos. Miles de voces susurrando. «Vuelve, antes de que sea tarde». Pero él caminaba hacia adelante, porque sentía, en el mismo centro de este mundo, el corazón, palpitante, antiguo. Era la causa de las puertas, la causa de Kael, la fuente de todo lo que alguna vez aulló. Lo llamaba, y él no podía volverse. El camino tomó una eternidad, o un segundo. Aquí no había tiempo. Cuando llegó al centro, allí estaba un trono, creado no por manos, sino por dolor, modelado de los gritos moribundos, y en el trono estaba él, no Kael, el que existió antes de Kael, gigante, sin rostro, cubierto de cicatrices. Su piel fluía, no respiraba, pero vivía, y su mirada se sentía en el corazón. «Te he estado esperando», dijo él. «Largo tiempo, infinito. Puse miedo en Kael, puse esperanza en ti, pero ahora debes elegir». «No soy parte de ti», susurró Finn. «Tú eres yo. Eres parte del dolor del mundo. Eres la chispa que sobrevivió cuando todo se apagó. No soy un dios, soy lo que quedó cuando los dioses se fueron, y tú eres mi continuación». Finn se acercó más. El corazón latía cerca. Su calor era antinatural. Golpeaba al ritmo del propio mundo. Cada golpe retumbaba en la realidad. «Si te destruyo», comenzó él, «destruirás todo». La criatura asintió. «Todos los lobos desaparecerán, los humanos olvidarán. La oscuridad no tendrá miedo de la luz, traerás paz, pero junto con ella, el olvido. Y si te acepto, te convertirás en eterno, pero estarás eternamente hambriento». Finn guardó silencio. El mundo alrededor temblaba. Afuera, Sara gritaba su nombre. Raelen moría para detener el culto. La gente se derrumbaba, las ciudades caían, y él entendió. Esto no era solo una elección, era una decisión para el mundo. Extendió la mano hacia el corazón, latía más fuerte. La criatura se levantó. Era más alta que todo lo que él había visto. Su sombra absorbía la misma vacuidad. Finn sintió, una segunda más, y todo desaparecería. Y entonces hizo su elección. No tomó el corazón, lo dejó entrar en él. En ese mismo instante, el espacio se rompió. La realidad estalló. El cuerpo de Finn se levantó en el aire. Su piel brillaba. Su grito no era un grito. Se convirtió en una orden, en fuerza, en una explosión. Ya no se convirtió solo en un dios, se convirtió en un ancla. Las puertas afuera se rompieron. Noah gritó, sangre salía de sus ojos. El culto desapareció, como una ilusión. Raelen, en el último momento, logró proteger a Sara con su cuerpo, salvándola de la ola que destruyó la mitad del cráter. Y Finn salió.
pero no como era antes. Él era luz, él era noche, él era lobo y humano. Se convirtió en el que podría destruirlo todo, pero no lo hizo. Eligió ser el equilibrio y susurró: no permitiré que comience una nueva era. Mientras respire, el mundo recordará tanto el dolor como la esperanza. Pasaron 7 años. El mundo no volvió a ser el mismo, ni se convirtió en uno nuevo. Simplemente permaneció. Las ciudades ya no brillaban por la noche, no porque no hubiera electricidad, sino porque la gente temía invocar la luz. El bosque regresó, salvaje, hambriento, antiguo. Consumía las calles, las autopistas, los aparcamientos. En su sombra, nuevamente se escuchaban pasos, pero ahora nadie gritaba: «Lobo». La gente callaba, porque sabían, si escuchas el aullido, ya es tarde. Finn ya no fue visto por nadie. Desapareció en la misma noche en que la realidad se rompió. Raelen desapareció junto con él. Sara regresó, canosa, quebrada, pero viva. Ahora ella no lideraba una manada, sino el camino. Así llamaban a aquellos que vagaban por el mundo, curando. No cuerpos, sino huellas. Huellas de las puertas, huellas del llamado, huellas del terror. Eran pocos, pero eran los únicos a quienes no temían. Una noche, en la frontera de la antigua Grecia, apareció un fuego. No llamas, una línea, ardiente sobre la tierra, como si alguien hubiera trazado una línea por el mundo con una garra. A lo largo de la costa, pasando por aldeas, cruzando el bosque, algo venía siguiendo esa línea, y todo lo vivo se alejaba, incluso las aves. Sara llegó allí 3 días después, junto con el nuevo camino. Entre ellos, una niña muda con ojos negros, un viejo lobo de Escandinavia y un hombre solitario sin nombre, que alguna vez despertó con colmillos, pero no sabía por qué. Sintieron, esto no era un lobo, y no era un culto. Esto era un nuevo dolor. En el lugar donde la línea cruzaba un templo destruido, encontraron a un hombre. A simple vista, un hombre. Ropa de ceniza, rostro ajeno, pero en sus ojos había una luz que no reflejaba. Estaba sentado sobre los restos de una columna, y sonreía. «Ustedes buscaban un dios», dijo él, «pero obtuvieron el equilibrio. Ahora ha llegado el momento de pagar». Sara se acercó. Su olor era incorrecto, no humano, no bestial, no olía. Se sentía, como si su carne estuviera hecha de aire. «¿Quién eres?» «No soy quién, soy después de Finn, después de Kael, incluso después de ustedes. Soy un efecto secundario». Se levantó, y con él se levantó el aire. A su alrededor giraron siluetas, sombras, miles, todas con el rostro de Finn. Él no cerró las puertas, se convirtió en ellas, y cada noche, cuando duermen tranquilos, olvidan. Él sostiene este mundo desde adentro, pero está cansado. Sara dio un paso atrás. Su corazón titubeó, porque sentía, él no mentía. En algún lugar, en el mismo núcleo del mundo, Finn aún luchaba, sosteniéndolo, en silencio, sin palabras, pero lo que estaba dentro se escapaba, y frente a ella, era la primera fuga. «¿Qué quieres?» «Libertad, pero no la mía, la de ellos». Y miró al cielo, y el cielo cayó, literalmente. Pedazos de oscuridad cayeron sobre la tierra, como gotas de alquitrán. En ellas había ojos, en ellas había colmillos. No eran cuerpos, eran un intento de salir. El camino entró en batalla. El viejo lobo murió primero. La niña gritaba y su voz se convertía en cuchillas. Sara desgarraba la oscuridad con garras, pero no era una pelea, era una prueba. Y entonces apareció el olor en el aire, familiar, cenizas, pino y una luz antigua, salvaje. Él llegó, Finn, pero no en cuerpo, no caminaba, se expandía, desde el aire, desde la tierra, desde el grito. Su rostro estaba distorsionado. Su voz ya no era voz. «Aléjense», dijo él. «Esto no es para ustedes».
y se colocó frente a la sombra, frente a aquel que era después. No pude retenerlo. Finn miró directamente a su esencia. Pero no lo entregaré, y en el siguiente segundo comenzó a romperlo desde adentro, no físicamente, sino con palabras, con memorias. Dentro de la sombra, la estructura comenzó a desmoronarse. Gritaba, luchaba, siseaba. Pero Finn mantenía. Sarah observaba y entendía. Él pagaba todos los días. Sufría por todos. Y aun cuando podría desaparecer, permanecía. Cuando todo terminó, Finn se giró. Estaba herido, de luz y sangre. Sus ojos vacíos, pero su voz viva. No soy eterno, solo el último. Desapareció, y en el cielo apareció una nueva línea, un signo. Algo más se despertaba. Pasó menos de un mes desde el día en que Finn apareció en las ruinas del templo y destruyó la primera fuga. El mundo se tranquilizó, pero el miedo permaneció. La gente empezó a hablar nuevamente sobre dioses, no los de los libros, sino aquellos que susurran desde las grietas en las paredes, vienen en sueños y dejan tras de sí el olor a carne quemada. Sarah entendió. La oscuridad no retrocedió, está esperando. El camino continuaba su ruta. Limpiaban tierras infectadas, donde la noche ya no era un tiempo, sino un estado. Finn ya no apareció, pero los signos permanecieron, uno tras otro, en diferentes partes del mundo. Grandes runas en la tierra, como quemadas desde adentro. Siempre las mismas: espiral torcida, huella dividida, la letra F invertida, como una firma o una advertencia. En México, en lo profundo de un antiguo cráter, los científicos encontraron algo imposible: un pedazo de piel, viva, pulsante, con el ADN de Finn. Pero no era él, parecido, casi idéntico, casi demasiado. Cuando Sarah escuchó esto, sintió un nudo de hielo en el pecho. Contactó a la bruja Emer. Ella estudió la muestra y solo susurró: «No es él, pero está tratando de serlo». 3 días después, a través de todos los canales, los que aún sobrevivían, pasó una transmisión. Una señal débil, borrosa. En la pantalla, un hombre. Rasgos de lobo, ojos brillantes y una voz. «Estoy aquí para liberarlos del pasado. Finn está desactualizado. Su tiempo pasó. Él mantiene al mundo en el miedo. Yo les ofreceré una verdadera opción, una nueva. Libertad sin dolor, fuerza sin miedo. Mi nombre es Cuervo». No era como Finn. No llevaba consigo el dolor. Era puro, demasiado puro, sin cicatrices, sin bestia en los ojos. Sus palabras penetraron en las mentes. Muchos empezaron a creer. La gente lo siguió. Incluso los hombres lobo, los jóvenes que no conocían la guerra, le juraron lealtad. No pedía sangre, pedía confianza. Pero Sarah sabía, eso no puede ser. El que promete poder sin precio, siempre miente. Lo encontraron en la ciudad fantasma en el norte de Canadá. Su séquito, decenas de seres, perfectamente similares a los humanos, pero con vacío por dentro. No podían ser leídos. Sus ojos no reflejaban nada. Cuervo salió solo y dijo: «¿Viniste a matarme, Sarah?» «No», respondió ella. «Vine a saber quién eres». Él sonrió, y todo el cielo a su alrededor se oscureció. «Soy lo que quedará cuando Finn desaparezca. No entiendes. Él no sostiene el mundo. Lo ralentiza. Hace que todos recuerden, teman, sufran. Yo traeré lo nuevo. Un mundo donde la bestia es un derecho, no una maldición». Sarah sacó su cuchillo, el mismo que una vez cortó el pecho de Finn. Temblaba en su mano. «No eres un lobo, eres un virus, el vacío en forma de sueño». Él se rió. «Tal vez, pero yo tengo millones, y tú tienes memoria». Entonces él regresó. Finn, pero no desde los cielos, salió del agua, directamente del lago, cuya superficie comenzó a hervir con su proximidad. Su cuerpo estaba cubierto de ceniza, sus ojos negros como el vacío lunar. En su voz, la muerte.
Tomaste mi rostro, dijo él, pero no sabes lo que cuesta. El cuervo no se asustó, se acercó. Entonces mostremos quién eres, quién soy, quiénes somos. Y comenzó el duelo, no con puños, sino con ideas, con esencias. Cada golpe era un recuerdo, cada mirada, una distorsión del mundo. La tierra debajo de ellos crujía. Las personas se perdían solo al mirarlos. Algunos se convertían en lobos para siempre. Otros se convertían en polvo. Otros en preguntas. Finn no pudo ganar, pero el cuervo tampoco pudo atravesarlo. Quedaron congelados en equilibrio, luz y oscuridad, no porque fueran iguales, sino porque se reflejaban mutuamente. Y Sara entendió, no hacía falta ganar, necesitaban elegir. Y gritó, «¡Que lo decida el que aún no se ha convertido!». De la multitud salió un niño, un hombre lobo, 7 años, con los ojos llenos de luna. Se acercó a Finn. «Tú eres dolor». Luego, al cuervo. «Tú eres vacío». Y susurró, «Y yo quiero ser yo mismo». Y la tierra tembló. El niño se llamaba Neo. No porque alguien le hubiera dado ese nombre. Él lo eligió. Simplemente, una vez, despertando bajo el aullido de la manada, miró la luna y susurró, «Yo no soy ustedes». Tenía 7 años, pero dentro de él vivía el silencio de los siglos. Nació después de la caída de las civilizaciones, en un mundo nuevo, quemado, donde los lobos y los humanos ya no se dividían en bandos. No conocía las ciudades, no conocía los caminos, solo conocía el bosque, y ese bosque le susurraba cosas que nadie más sabía. Cuando se acercó a Finn y al cuervo, el aire se volvió espeso como brea. Todo alrededor, incluso el cielo, se detuvo. El cuervo lo observaba con una sonrisa. Finn con cautela, pero nadie se movió, porque sentían, este niño no era parte de ellos, no era continuación de la voluntad de nadie. Él era un error, una chispa. «No elegiré», dijo Neo. Su voz era suave, pero las palabras cortaban el aire. «Porque ustedes dos quieren tomarme». Extendió las palmas. En una huella de luz, en la otra, una huella de oscuridad, y entre ellas, una tercera marca, desconocida, no escrita, un símbolo que nadie podía descifrar, ni siquiera Finn. «Yo no seré su legado, seré el que reescriba el concepto de bestia». Y en ese momento comenzó la división. El propio mundo pareció partirse. Los que estaban cerca comenzaron a sentir extraños cambios. Sus cuerpos temblaban, a algunos se les fue el olor, a otros la huella, a otros los sueños. El mundo comenzaba a reestructurarse. «Estás rompiendo el equilibrio», gruñó Finn, por primera vez con un toque de miedo. «No entiendes lo que estás haciendo». «Lo entiendo», respondió Neo. «Estoy rompiendo su equilibrio, porque no funciona. Tú mantienes el mundo con dolor, él con vacío, y yo elegiré un camino sin pasado». Y en ese segundo su cuerpo estalló, no en llamas, sino en un nuevo estado. Su piel se cubrió de patrones, cambiando en tiempo real. Su grito levantó a la manada de muertos. Su mirada partió al cuervo por la mitad, pero no lo mató. Simplemente lo devolvió al lugar de donde vino, a la oscuridad, sin tiempo ni carne. Finn cayó de rodillas, no por dolor, sino por comprensión. «Te has convertido en lo que no se puede describir», susurró. «No eres un hombre lobo, ni un humano, eres un nuevo ciclo». Neo se acercó, puso su mano sobre su hombro. «Y tú estás cansado». Y Finn desapareció. No murió. Se convirtió en un río, en un susurro, en la fuerza que fluye entre los mundos. Se fue no como héroe, sino como sacrificio, el último. Ahora todo había cambiado. Neo se puso frente a Sara. Parecía un niño, pero en su aliento pulsaba el propio latido del planeta. «No dejaré que el dolor regrese, pero tampoco permitiré que se olvide», dijo, y declaró, «La era de los hombres lobo ha terminado.
Comienza la era de la transición. La era de la transición no comenzó con guerra, comenzó con silencio. Por todo el mundo, los hombres lobo dejaron de aullar, no porque desaparecieran, sino porque escuchaban. Escuchaban no la orden, ni el llamado de la sangre, sino a Neo mismo. No gritaba, no proclamaba profecías, simplemente estaba. En algún lugar de los bosques de Nueva Zelanda, en las catacumbas subterráneas del Vaticano, en algún lugar entre las arenas donde nunca pisó ni una bestia, ni un ser humano. Se convirtió en un reflejo. Cada uno veía en él lo que temía ver en sí mismo. Los primeros que se separaron fueron las viejas manadas, aquellos que sobrevivieron a la era de Kael y no perdonaron al mundo. Se llamaban la espina. Su lema: el verdadero lobo no agacha la cabeza, o ruge o está muerto. Se negaron a reconocer a Neo. De hecho, lo declararon una mentira, un mutante artificial, un símbolo de debilidad. Y comenzaron la guerra. No una guerra abierta, pero sí precisa. Mataban a aquellos que estaban con el camino. Destruían asentamientos donde vivían los híbridos, aquellos que ya no se transformaban, sino que cambiaban por voluntad propia. Sus objetivos no eran guerreros, sino maestros, investigadores, aquellos que intentaban comprender. ¿Qué significa ahora estar vivo? Sara se convirtió nuevamente en el escudo. Aunque su cuerpo ya no resistía, sentía dentro de sí que algo crecía, algo que no era suyo. La sombra. ¿Un fragmento de Finn? ¿O el resto de la oscuridad? No lo sabía, pero seguía adelante, porque, aunque el mundo cambiara, el dolor aún estaba, y sabía cómo lidiar con él. Un día, en el borde de una antigua ciudad, donde los edificios de concreto estaban cubiertos de musgo, y las calles resonaban con el viento, apareció el propio Neo. No llegó. Surgió. Su cuerpo ya no era completamente infantil. Creció. Rápidamente. No por tiempo, por necesidad. Su mirada se volvió diferente. Ya no buscaba aprobación. Él decidía. «No puedo detenerlos», le dijo a Sara. «¿Por qué?» «Porque tienen razón. En su pasado, en su dolor. No son malvados. Simplemente están atrapados, y yo no voy a arrastrarlos conmigo». «¿Entonces los dejarás ir?» «No, crearé un espacio donde puedan elegir, irse, o ser parte de algo nuevo». Y creó la Yermo, no un lugar, un estado. Aquellos que no aceptaban el cambio eran absorbidos allí, no por fuerza, iban por sí mismos, pensando que se levantaban, que construían un imperio, pero en realidad desaparecían. Porque todo lo que vive, pero no cambia, muere. Simplemente, lentamente. Pero un día, uno de la espina regresó, solo, con la piel cubierta de grietas, con una voz que sonaba al revés. No era lobo, no era humano, era una fractura. «Neo», dijo, «creaste el espacio, pero no creaste el límite. ¿Qué eres?» «Yo soy una elección que no hiciste. Soy aquel que dijo no, incluso a la libertad. Y su nombre era Eco. No quería poder, no quería dolor, quería la desaparición de todo, para que no hubiera ni miedo, ni poder, ni oportunidad. Y caminaba. Por donde pasaba Eco, los sonidos se apagaban, el agua se detenía, los sueños desaparecían, la gente olvidaba quiénes eran, y los hombres lobo no podían transformarse, quedaban atrapados, para siempre. Neo lo sentía, y sabía. Eco no era enemigo, era consecuencia. Un error causado por un cambio demasiado rápido. Pero aún así, debía tomarse una decisión. La próxima vez que venga, alguien deberá quedarse con él, para siempre. El primer encuentro con Eco ocurrió en la ciudad muerta, a los pies de un viejo glaciar. Una vez fue un lugar de poder. Aquí se realizaban rituales, aquí nacieron los primeros hombres lobo, aquí susurraba Kael mismo. Pero ahora no había nada, ni rastros, ni olores, ni sombra.
Todo alrededor estaba borrado. Sara llegó primero. Detrás de ella, los restos del camino. Nadie hablaba en voz alta sobre el por qué estaban allí, pero todos sentían, pase lo que pase, no todos regresarían de ahí. Lo encontraron arrodillado en medio de la calle, cubierta de cenizas. Miraba al suelo. Su cuerpo estaba distorsionado, como si alguien hubiera intentado crear un humano, pero se hubiera olvidado de cómo hacerlo. Su rostro cambiaba cada segundo. A veces, el rostro de un niño, o de un anciano, o de una bestia, o de nada. Echo levantó la mirada, y todo alrededor se detuvo. «Buscáis el significado», dijo. «Yo lo olvidé». Sara apretó su arma, pero sabía. Allí, las espadas eran impotentes. Finn, aún vivo dentro de su sangre, susurraba: «No lo golpees, habla». «No estás obligado a borrar todo», dijo ella. «No pedimos que olvides, pedimos que perdones». «El perdón es la memoria», siseó él. «Vine para liberarte de ella». Y con esas palabras comenzó a absorber la misma realidad. Las piedras se disolvían, los edificios se convertían en polvo. Uno de sus compañeros, un joven llamado Mayo, simplemente desapareció. No murió, dejó de ser. Neo no apareció de inmediato. Llegó cuando solo quedaba Sara y el horizonte gris. Sus ojos ahora eran diferentes, sin luz, sin furia, solo profundidad. Ya no era un niño, era la última pregunta. «Echo», dijo él, «te siento, sé quién fuiste, quién podrías haber sido. Soy la parte de ti que aún quiere vivir. Vivir es sufrir, vivir es recordar, a pesar del dolor». Echo se levantó, su cuerpo se iluminó, no con luz, nada se iluminó, pero cada ser vivo, donde quiera que estuviera, sintió, el fin se acerca. Y entonces, Neo hizo lo que nadie esperaba, se acercó y abrazó a Echo. Y en ese momento, todo desapareció. El mundo contuvo la respiración. El vacío retumbó. Y luego, se calmó. Cuando Sara volvió en sí, no había ni ciudad, ni hielo, ni cielo. Solo la mañana, cálida, real. Neo estaba de pie en medio de un nuevo valle, vivo, pero debilitado. Echo desapareció. No destruido, sino tranquilizado. Se convirtió en parte del mundo, no en su fin, porque alguien eligió no la victoria, sino la aceptación. ¿Todo?, susurró Sara. Neo asintió. Todo lo que tenía que ser destruido ha sido destruido. Todo lo que podía ser salvado ha sido salvado. ¿Y tú? Él miró el horizonte. Fui la puerta, me convertí en el guía, y ahora soy simplemente un hombre. Se fue. La manada ya no se reunía. Los caminos se separaron. El mundo se volvió diferente, sin aullidos, sin cultistas, sin puertas. Las personas vivían. Los lobos dormían tranquilos. Nadie más buscaba dioses, porque entendieron, el dios es la memoria, y en el mismo corazón del mundo, en su vena más profunda, late la luz. No la luz del poder, sino la luz de la elección. Porque un día, un niño dijo, yo no soy ustedes, yo seré yo mismo. Y eso lo cambió todo. Ya no quedan héroes, ya no quedan enemigos, solo queda el recuerdo, solo queda la elección. El último hombre lobo no fue el que sobrevivió, sino el que se negó a destruir. Y aunque su nombre ha sido olvidado, cada susurro del bosque, cada paso en la sombra, llevan su huella, porque el final no siempre es la muerte, a veces es una puerta.